Buenas. Bienvenidos al programa de Pites de Grau. Bueno, yo creo que ya es hora, ya por fin podemos ir hablando de responsabilidades, de todo esto que ha pasado con el COVID-19. Creo que tras 40 y tantos días confinados, ya podemos ir echando un poquito la vista atrás. Algunos no han hecho otra cosa en todo este confinamiento, pero yo creo que es para ver qué es lo que ha fallado y quién tiene la culpa. Y no pasa nada por decirlo. Y voy a obviar de qué partidos sean. Pero lo primero, quiero recordar ese llamamiento masivo que hubo al 8M o a otras, o incluso a aquella reunión que tuvo Vox con sus feligreses, que también hubo una convocación y se pidió que fueran todos, ¿no? Y desde los poderes mediáticos, desde los partidos políticos, todos dijeron que no pasaba nada y que salieran fuera. Entonces yo quiero hacer un pequeño análisis sobre quién tiene responsabilidad, tanto por la propagación del virus, como si el 8M o el Congreso de Vox fue algo participado. Obviamente, Madrid no estaría tan mal hoy día, en parte, en mayor o menor medida, por aquella manifestación del 8M. Bien, ¿de quién es responsabilidad directa de que se autorizara la manifestación del 8M? Incluso el propio Congreso de Vox. Pues sería de la delegación del gobierno, de la autoridad gubernativa, que lo permite. Ahí tenemos la noticia. En segundo, el gobierno de España, por no saber u ocultar la información de lo que pasaba en China y sobre todo de una Italia clausurada. Es decir, que no merecen el sueldo ni su puesto de trabajo todos aquellos diplomáticos, servicios secretos, el Ministerio de Exteriores, todos ellos no han hecho su trabajo correspondiente. Deberían de haber sabido que lo de China era peligroso. Y sobre todo, que siempre lo diré, el punto de no retorno, el último día para tomar medidas era cuando Italia empieza a estar confinada. No hicieron nada. Al revés. Desde el gobierno se instó incluso, y que no pasaba nada, a que aquellas manifestaciones o aquellos eventos, no solamente esos eventos, sino partidos de fútbol, en toda España se disputaran sin ningún problema. Por lo tanto, también es su responsabilidad por no estar informados. Porque si no, ¿para qué queremos esa gente? ¿Para qué queremos diplomáticos en China o en Italia o en otros países? ¿Para qué queremos el servicio secreto? ¿Para qué queremos el Ministerio de Exteriores? Si no hacen su trabajo, si han fallado descaradamente, pues yo les pido una responsabilidad. En tercera y última instancia, la responsabilidad civil. Esos supuestos expertos que consultaron mal, los políticos que instaban a que se saliera la gente sin problemas, dicen, no, nosotros consultamos a unos expertos y nos dijeron que no pasaba nada. Bien, yo quiero responsabilidad civil para esos expertos. ¿Quiénes son? Tenemos la cara más visible, que es Simón, que es el que sale todos los días. Él decía que iba a haber 1 o 2 casos justo antes de la manifestación. Para mí es directamente responsable de muchos de los muertos que ha habido con esta pandemia. Mucha gente que no tenía que haber muerto si él, supuesto experto, tendría que haberse dado cuenta de que eso no podía ser. Para mí tiene una responsabilidad incluso civil, que lo determine un juez. Yo no soy juez, pero para mí debería de ser juzgado, sin ninguna duda, independientemente de su labor que haya hecho después, Bien, cuarto, con responsabilidad política. Todos aquellos políticos que instaron a salir el 8M, que dejaron que hubiera partidos de fútbol y aseguraron que no pasaba nada, ellos tienen una responsabilidad política. No civil, pero política. Primero, ya sea por escoger mal a sus expertos o por no hacerles caso. En cualquiera de los dos casos, sobre todo el primero, es una responsabilidad política. Deberían de dimitir. En el segundo, puede ser incluso que el experto les haya avisado y no les hayan hecho caso. Por lo tanto, sí hay una responsabilidad civil. Eso quien tiene que decidirlo, que sea un juez. Juicio que yo espero ver algún día. Veremos si ocurre, lo veo difícil porque estos se tapan mucho unos entre otros. Pero hay un quinto del que nadie habla y para mí es muy importante, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación no contrastaron la información y solo transmitieron la versión oficial. Si los medios de comunicación hubieran hecho su trabajo, hubieran fiscalizado al gobierno, hubieran cogido esa información, la hubieran contrastado, hubieran verificado,
y hubieran tirado abajo políticos que son inútiles, porque eso es lo que deben hacer unos medios de comunicación, fiscalizar al Estado o al gobierno, esto no hubiera ocurrido. Si desde los medios de comunicación se hubiera alertado de que había peligro de verdad, pero como el mensaje desde las altas instancias, desde el poder, era no, tenéis que decir que no pasa nada, que ahí no hay peligro. Entonces, ¿para qué están los medios de comunicación? ¿Para repetir el mensaje que les viene desde el gobierno? Por lo tanto, los medios de comunicación indirectamente también son culpables por no hacer bien su trabajo. O uno de los pocos grupos que ha cobrado un dinero directamente y inmediatamente dinero ha sido por parte del gobierno a los medios de comunicación para que no sean tan duros con ellos. Claro, al gobierno le interesa tener contexto a los medios de comunicación. Por eso les dio el dinero rápidamente. ¿Es injusto o no? Tener a los medios de comunicación en un momento como así, tenerlos descontentos, claro, eso que empiecen a criticarte puede ser muy peligroso para el gobierno. Bien, tras esto es el origen de la pandemia, que es un tema. Después podríamos pensar, bueno, pero aún así, vaya, ellos llegaron tarde, no se dieron cuenta, como en otras pandemias que ha avisado la OMS, que dijo que cuando la gripe aviar o otras gripes que siempre se acababa o tal, que siempre se ha exagerado mucho, que si se habían comprado vacunas en exceso aquí en España y después se caducaban y que hubo un negocio para la OMS. Y entonces fue un poco como la historia de Pedrito y el Lobo, que cuando de verdad vino la pandemia no les habíamos hecho caso como las 2 veces anteriores. Es cierto. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado después. ¿Cuántos médicos se han contagiado y a su vez a otros pacientes por la tardanza de llegar mascarillas correctas y EPIs? Mascarillas sobre todo las FFP2. ¿Cuántos médicos? Eso es directamente responsable de los gobiernos de cada comunidad y sobre todo también del gobierno principal. ¿Cuántos policías y cuánta gente del ejército se ha contaminado por hacer su trabajo, por no tener las mascarillas correctas? Todavía hoy día muchos policías, muchos guardias civiles les han dado 1, 2 o 5 mascarillas y han tardado casi un mes en poder tener las primeras mascarillas. Y algunas eran de risa las mascarillas que les daban. Para cuando volvamos a trabajar y poder recuperar toda esta normalidad, se supone que tienen que hacernos test masivos. Esos test, que además no son caros, pero tienen que hacernos para poder cribar. Y solamente la gente que esté enferma es la que tenga que hacer la cuarentena. ¿Cuándo nos van a hacer esos test? ¿Han comprado suficientes? ¿Han fabricado suficientes? No sabemos nada todavía, muy poco. O sea, han salido haciendo las noticias, pero han empezado a hacer test masivos, sobre todo a los médicos, a los policías y a los guardias civiles que están en primera línea de calle. Porque a veces un médico que no se le ha hecho un test igual está matando más gente de la que está sanando porque no se sabe si está o no contagiado, puede ser asintomático. ¿Cuántos aviones se han perdido por el camino con material? Sobre todo las primeras semanas. Bien, eso debemos de saber de quién es responsabilidad en cada caso. Material defectuoso. Cientos de médicos infectados porque había unas mascarillas que no estaban correctas y se habían distribuido y trabajando con ellas. Claro, aquí tenemos el tema de que no solamente era material defectuoso, sino que encima no tienen test para verificar si están o no infectados, no saben si pueden ir o no a trabajar. De hecho, creo que estamos en la cabeza de médicos infectados en todo el mundo, por este tipo de carencias. Esto tiene que haber una responsabilidad. ¿Quién organizó esto? ¿Por qué se hizo mal? Esto no puede quedar así como en el olvido. Bien, responsabilidad por privatizar y recortar la sanidad en tiempos venideros. Esto se ha hablado muchísimo, Y es cierto que a mí todo lo que sea recortar en sanidad me parece una barbaridad, o privatizar o medio privatizar, porque a veces dicen recortar es privatizar, quitar camas. Bien, eso es un problema, pero es un problema de cada comunidad. Hay una responsabilidad real por recortar en sanidad. El PP está diciendo permanentemente, no, eso es un bulo, eso es un bulo, es un bulo. Hay una guerra de bulos y de fake news en internet. Todos son bulos para un campo o para otro, Bien, si se han quitado camas es que ha habido recortes. Si hay responsabilidad que se ha pasado a lo privado es que hay recortes. Porque esa parte privada después, cuando ha venido la pandemia, se ha alargado, ha pasado del tema. Esto no me da dinero, yo no me hago responsable de esto, eso que se encargue lo público. Y había muchos menos médicos. Hice un vídeo en su momento que pondré al final hablando de esto. Bien, ¿por qué no se han nacionalizado más empresas para fabricar más, o se han puesto más empresas a fabricar mascarillas, test, EPIs y todo este tipo de cosas? ¿Por qué no se ha hecho masivamente desde el día 1? Han tenido que ser algunas empresas voluntarias lo que lo han hecho. Algunas. Después otras no valían porque no eran oficiales. Bueno, si estábamos en una guerra, que se decía entonces, estamos en una economía de guerra, lo primero que se hace en la guerra es poner todas las empresas en favor del Estado. Todo esto es de decir si lo ha hecho bien el gobierno, no solamente el gobierno central, sino también de cada comunidad.
Solamente hay que ver la cantidad de casos y de desastres que ha habido. Solo hay que ver por ciudades o por comunidades la cantidad de contagios y la cantidad de muertos que hay. Es cierto que las ciudades grandes tienen mucha desventaja. Igual es que hay más descontrol también. La pregunta es bien fácil. Preguntarle a cualquier médico o enfermero, o incluso guardia civil o policía, pero sobre todo a los médicos y enfermeros, que son los que están en primera línea, si están contentos con cómo se ha llevado el tema. No solamente la tardanza en darse cuenta de que estaba la pandemia, sino en cómo han organizado todo y el material, si les ha llegado o no. Solamente hay que preguntarles a ellos. La responsabilidad de los abandonos de los ancianos en la residencia de ancianos. Sobre todo los primeros días, cuando los ancianos enfermaban, no venían a recogerlos, porque no había material para poder recogerlos y llevárselos. No estaban los EPIs, no estaban las mascarillas, ¿cómo se los van a llevar? Y muchos de ellos murieron. De ahí por el que, sobre todo en residencias privadas, sobre todo, por eso la elevada cantidad de muertos de ancianos. Porque no venían a recogerlos. Tampoco se formó al ejército para hacer ese trabajo. Tampoco se les dio material para que pudieran hacer ese trabajo. Hubo una auténtica sangría en eso. Eso tiene que haber una responsabilidad. Eso es directamente de las comunidades, además. No me vale esto de que todo el mundo, todos los países tardaron en darse cuenta, porque tampoco es cierto. Por ejemplo, Portugal no le ha afectado tanto. Hay otros países que sí supieron cerrar sus fronteras bien y sí supieron organizarse bien. Pero no me vale eso de mal de muchos, porque para mí es consuelo de tontos. Y más cuando, excepto en el caso de Italia, que fue, entiendo que le pilla de sorpresa porque fue la primera, pero teniendo el caso de Italia no puede pillarte de sorpresa esto de la pandemia. No me vale de excusa. Es la excusa vaga de malos políticos. Cuando era el momento de brillar con un gobierno nuevo, era el momento de demostrar la valía para lo que te habían votado. Un gobierno que, por cierto, tardaste un año en formar. O sea que tampoco me vale la excusa de no tener los presupuestos porque tuviste un año para formar gobierno y no lo hiciste. No llevabas 3 meses en el gobierno, llevabas 1 año y 3 meses. Por lo tanto, esa excusa no me vale. Y por último, de recordar que el PSOE también fue el último en darse cuenta de la crisis de 2008. Esto es todo, amigos. Nos vemos próximamente. Suscribiros, compartir. Que debo de salir de pobre.